Quiero invitarlos a que comencemos haciendo lectura del Evangelio, el Evangelio de Juan, en los capítulos que estamos tratando en las clases. Vamos a hacer el capítulo 1, versículos 29 al 34, o mejor, vamos a tratar de concluir la explicación o la exposición de este pasaje bíblico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, a continuación, como hago generalmente, voy a compartir con ustedes la presentación. Haremos un recorrido a vuelo desde el momento inicial de esta explicación de este pasaje bíblico que les estoy proponiendo o que les he propuesto, y una vez hagamos eso, pues continuaré el recorrido como ya lo llevamos haciendo. Voy a mostrar entonces la presentación en pantalla un poquito más grande. Adrián, tengo la visión tuya desde tu lugar. Adrián, ¿ves el PowerPoint? ¿Se logra ver? Sí, padre. Bueno. Se logra ver bien. Bueno, perfecto. Nosotros estamos trabajando entonces esta parte del díptico, la segunda cara del díptico, a la cual yo le he dado el título Jesús viene hacia Juan. Habíamos dicho que estábamos afrontando en esta parte del díptico aquellos otros testimonios que todavía no habíamos logrado afrontar en la primera parte del díptico. Testimonios que, como ya lo sabemos, han tenido como suceso el hecho de que Juan desde el principio nos presente a Jesús en su forma, digámoslo así, perdón, en una figura, en una metáfora del Cordero de Dios. Este es el texto que nosotros estuvimos mirando la semana anterior. Y quería recordarles que no hay un único testimonio en esta cara del díptico. Cuando yo hablo de la segunda cara del díptico, puede existir un testimonio, pueden existir varios. No es una camisa de fuerza, de manera que, digamos, la elaboración de los testimonios no obedece a unas condiciones en las cuales se dice un encuentro, un testimonio, sino que puede ser un encuentro, incluso varios, pero llenos de testimonios o simplemente con un testimonio. Y decíamos que la diferencia del encuentro, es decir, de la primera parte del díptico con con esta cara del díptico, es que aquí hay un encuentro que se manifiesta en el movimiento físico, es decir, a partir de lo que nosotros llamamos la visión, que fue dada a conocer a través del verbo blepo, que habríamos trabajado un poco la semana pasada. Recuerden ese verbo blepo que significa ver, pero que también en algunas ocasiones puede significar conocer, privilegiando absolutamente el término en el aspecto físico de la visión, y también el otro, digámoslo así, el otro verbo, erhomai, que significa el venir, el llegar, que es un término, decía yo, tanto ese como el otro, el de blepo, no son casuales, no son circunstanciales dentro del texto bíblico, porque de la experiencia física del ver o del llegar o venir
se pasa a un concepto de orden absolutamente teológico. Ver es conocer, y venir, habla del venir de Jesucristo, en este caso, en ese movimiento sensible hacia Juan, pero que es movimiento también desde la fe, porque eso es lo que ha estado anunciando Juan. Viene aquel Mesías que también, del cual se hablaba en la poesía del prólogo, está viniendo. Habíamos afrontado entonces estos dos términos y habíamos pasado directamente a la expresión, este es el Cordero de Dios. Ustedes ven aquí la imagen un poco ya rayada de acuerdo a la clase pasada. Había yo dicho que Cordero en hebreo se dice se, pero se es una expresión que generalmente ha sido traducida con la expresión probaton, a diferencia de la palabra griega que nosotros tenemos en nuestro texto bíblico, que es amnos. Pero amnos o probaton en griego pertenece al mismo campo semántico de la palabra griega se, es decir, se refiere a los animales que se utilizan especialmente para el sacrificio, es decir, aquello que es el ganado menor. Y habíamos hecho un viaje, digámoslo así, por alguna serie de textos bíblicos donde aparece la figura del animal que tiene una función ritual específica, que es la de la sustitución, es decir, sustituir con su muerte a aquel o aquello que debe morir. Y recordábamos, por ejemplo, un pasaje como Isaac, recuerden la subida al monte Moria en Génesis 22, cuando Isaac pregunta, tenemos todo, pero ¿dónde está el animal? Y Abraham dice, el Señor verá o el Señor proveerá, como traducen algunas de nuestras Biblias. Cuando se llega el momento y ya Abraham se encuentra prácticamente a punto de sacrificar al hijo, es ahí cuando el ángel lo detiene y le muestra el animal enredado en sus cuernos en un arbusto y dice, y eso es lo que hay que sacrificar, luego eso es lo que va a sustituir la vida del hijo que tenía que morir. Entonces decíamos que esta figura del cordero tiene, digámoslo así, una función específicamente expiatoria o para reemplazar o para sustituir. Y yo había hecho como una especie de analogía, digámoslo así, con este personaje Joaquín Jeremías. Ustedes aquí ven que ya puse la biografía para que más adelante ustedes la puedan tener con más claridad, de este profesor luterano, gran investigador, dedicado sobre todo al mundo del Nuevo Testamento, analizándolo especialmente desde las fuentes hebreas, o sea, la Biblia hebrea, y desde los textos rabínicos, porque trataba de construir, digámoslo así, el contexto vital en el que habría vivido Jesús, pensando que esa sería la mejor manera de comprender lo que tenemos de él, tanto en los evangelios como en sus enseñanzas. Hay muchos libros de él se dedicó mucho a los textos sinópticos. Cuando volvamos a la biblioteca, ustedes podrán ver que la biblioteca cuenta con gran parte de la bibliografía de él. Trabajó las parábolas del reino, trabajó textos sobre, como he dicho, de los evangelios, sobre el contexto vital que acabo de citar de Jesucristo, bueno, tantas cosas. Pero la propuesta que yo hacía de este hombre era que él, junto con otra serie de estudiosos, creía que el texto de Juan habría tenido un origen arameo, es decir, habría tenido una fuente aramea. Lo primero que se habría sido escrito en lengua aramea. Así que en lengua aramea aparecería la expresión también que diría Juan en este capítulo. He ahí el talía, el cordero que nosotros pues obviamente decimos, pero talía, decía yo en aquella ocasión, tiene dos o hasta tres significaciones, denotaciones. Talía es una palabra polisémica que puede significar tanto cordero como siervo o muchacho. Y entonces para él, para Joaquín Jeremías, y no solo para él, sino para otros, sería más bien pensar el hecho de que Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista no tanto como cordero, que parecía para Joaquín Jeremías una expresión extraña, sino como siervo de Dios. Todo basado en la experiencia que leemos en el profeta Isaías en el capítulo 53. Allí donde el siervo de Dios es comparado a este animal, el cordero, llevado al matadero, sin hablar, sin oponer resistencia,
Y al final decía yo que no es necesario oponernos a este pensamiento de Joaquín Jeremías, que conocía el arameo mejor que cualquiera de nosotros, y que podía completar en su polisemia el significado de este texto, que al fin de cuentas pues no se opone. ¿Por qué? Porque cordero es un animal utilizado para la expiación, es decir, para el perdón de los pecados, pero también para la sustitución, para rescatar la vida. Y el siervo sufriente del cual habla Isaías en el capítulo 53 es uno que hace las veces de un cordero ritual, es decir, uno que sustituye para expiar los pecados, muere por los que debería morir. Entonces realmente no hay una oposición profunda en cuanto al sentido. Ahora, en cuanto a qué ha dicho exactamente Juan el Bautista, si talía como cordero o si talía como siervo, ya eso es cuestión de la decisión de cada uno de decidir si es posible una cosa o la otra. Nosotros habíamos llegado a contemplar toda esta serie de cosas concentradas aquí, digámoslo, en esta figura. Y habíamos dicho que esta figura del Cordero de Dios o del Siervo de Dios, si le hacemos caso a Joaquín Jeremías, pues se encuentra, digámoslo así, emparentada también a una nueva afirmación que Juan el Bautista hará más adelante en el versículo 35, es decir, después del texto que estamos nosotros analizando. Decíamos al mismo tiempo que ese término Hoamnos, es decir, comparar a Jesucristo con el Amnos, no es una cosa muy clásica en cuanto que solo se repite 4 veces durante, digámoslo así, el recorrido del Nuevo Testamento. Aquí en Juan, estas 2 veces, en el capítulo 1, versículo 29 y 35, y decíamos también más adelante en otra serie de textos como son los Hechos de los Apóstoles, que yo había citado a propósito de la semana pasada. Bueno, yo volveré sobre esas citas ahorita, entonces no las especifico ahora. Diciendo esto, yo les había dicho que hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que el Evangelio de Juan construyó la imagen del Cordero de Dios, esta imagen pascual, a la base de la narración de la pasión, de la condena, pasión y muerte de Jesucristo en el capítulo 19. De hecho, estoy seguro en esa clase, había dicho yo, recordando también clases anteriores, que si el Evangelio funciona a manera de dípticos, hay un díptico que está incompleto. Es decir, durante todo el Evangelio tenemos estos dípticos o trípticos, es decir, encuentros de Jesús que dan origen a un testimonio, una martiría, sea indicativa, sea una automartiría o sea una martiría heteromartiría, pero que llegamos al capítulo 19 y la martiría desaparece, lo habíamos dicho a propósito de la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué es el testimonio que hay que dar? Recuerden que citábamos el versículo 35 de ese texto bíblico. Y citándolo decíamos que hay un testigo que dice la verdad y su testimonio es verdadero. Pero nos preguntábamos, ¿cuál es ese testimonio? ¿Simplemente haber visto el crucificado? ¿Cuál es el contenido de ese testimonio? Y decíamos que esto era, digámoslo así, una construcción literaria, de manera que el autor nos llevaba a que nosotros pudiésemos reconocer en el crucificado algo en particular. Y entonces decía yo que los textos bíblicos de Juan 19 están construidos con base en evocaciones pascuales, en evocaciones que se recogen a partir del Éxodo capítulo 12. Y había citado yo la primera evocación que se recoge en Juan capítulo 19, versículos 14, 16, 20 al 22 y 31, y que tienen su punto de comparación con el Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 6. ¿Cuáles son esos elementos en común? Los elementos que Juan evoca del Éxodo son la presencia de una asamblea judía, el hecho de que la muerte de Jesucristo suceda en la víspera, es decir, la víspera de la Pascua, el día antes de la Pascua, día antes en el que se celebraba lo que nosotros llamamos la Paraskeué en griego,
es decir, el momento en el que los corderos son llevados para ser sacrificados, se sacrifican como Jesucristo que muere en la cruz. Y decíamos entonces que mientras Cristo muere en la cruz, los corderos son sacrificados para la celebración de la Pascua. Entonces este era el primer elemento evocativo que lograba enlazar a Juan capítulo 19 con el Éxodo capítulo 12. Segundo elemento que nosotros habíamos citado la lección anterior, lo encontrábamos en Juan capítulo 19 versículos 31 al 42, evocando el Éxodo, en particular el capítulo 12 versículo 11. ¿Cuál era ese elemento evocado? Era el elemento de la prisa. Un elemento que no tiene comparación con respecto a los demás evangelios sinópticos. En Juan 19, 31, 42, recuerden que 2 veces se dice, era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Y entonces los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas. Tienen la necesidad de que los cadáveres sean retirados para poder celebrar santamente, de manera pura, la Pascua. Ese mismo elemento de la prisa lo podemos notar en Éxodo capítulo 12, versículo 11, cuando Dios da la instrucción a Moisés de cómo deba ser celebrada la Pascua, diciéndolo, comeréis así, me refiero al cordero, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, como quien dice, vamos a salir después de comer el cordero, hay un elemento de prisa. Desgraciadamente, la semana pasada yo pasé rápidamente porque se concluía la clase otro elemento que me parece ustedes deban inscribir ahora. Es una sutileza del texto bíblico que encontramos en Juan capítulo 19, versículo 29. Digamos que de acá yo ya me conecto y continúo la clase de la lección pasada. Ahorita, bueno, citaré los otros elementos que ya había citado más rápidamente, pero este elemento me parece que por razones de tiempo yo no lo había querido citar, pero lo quiero proponer ahora. Hay muchos otros elementos, de antemano lo digo, por lo cual no debemos preocuparnos si me falta algo. Eso ya formará parte de la investigación que ustedes puedan realizar a partir de la bibliografía que yo les he presentado. ¿Qué pasa en Juan capítulo 19, versículo 29? Jesús afirma, tengo sed. Es muy interesante esa expresión que se repite en otros 2 evangelios sinópticos. Ustedes la pueden encontrar en Mateo capítulo 27, versículo 48. Quisiera pedirle a alguno que buscara ese evangelio. Mateo capítulo 27, versículo 48. Y a otro que buscase otro evangelio donde aparece la misma situación, Marcos capítulo 15 versículo 36. Repito, Marcos capítulo 15 versículo 36. Voy a repetir los 2 textos bíblicos que he pedido para que algunos lo lean. El primero de ellos es Mateo capítulo 27, versículo 48. Mateo 27, 48. Y finalmente, Marcos capítulo 15, versículo 36. ¿Alguno que lea, por favor, Mateo 27, 48? Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Bien, quiero que observen bien, gracias Abel, la lectura. Gracias por la lectura. Quiero que observen bien el hecho, es una simple sutileza del texto. Enseguida uno de ellos fue corriendo, sujetó, cogió una esponja, la empapa en vinagre y la sujeta en una caña y se la da a beber. Ustedes recordarán que el vinagre es una bebida común en el en el Nuevo Testamento y también en parte del Antiguo, el vino maluco, lo que queda del vino, el vino aceitoso, el vino que no es dulce, eso que queda se vuelve como, digamos, la bebida
que de hecho, por ejemplo, muchos llevaban de camino, y entre ellos, por ejemplo, según este texto, alguno que estaba ahí en el momento de la crucifixión, un soldado. El aceite se podía en ese entonces, aquí lo traducimos como aceite, no sabríamos qué otro nombre darle exactamente a eso, qué es, pero ustedes saben que el aceite es lo que se hace también de las uvas, pues no me refiero a aceite de granos ni de nada de eso, ni de girasol, se refiere a este aceite que sería como una especie de vinagre, lo que queda de las uvas acervas. No es para nada bueno, pero servía para calmar la sed. Bien, ¿qué hizo? Coger la esponja y para llevárselo amarra la esponja, digámoslo así, a una caña. ¿Algún otro que lea, por favor, Marcos capítulo 15, versículo 36? Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándolo a una caña le ofrecía de beber diciendo, dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Es muy interesante la construcción de estas dos narraciones porque la bebida que dan a Jesucristo no la dan a partir de que Él diga tengo sed, sino de que Él diga Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Volvamos a mirar en la imagen es, empapan una esponja en vinagre, la sujetan a una caña. Ese elemento es bien interesante. Ahora, si hay alguno, por favor, que regresando a nuestro texto bíblico de Juan, nos lea el capítulo 19, obviamente en el que estamos, el versículo 29. Capítulo 19, versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Bravo, gracias Santiago. A diferencia de los sinópticos, esto nace porque Jesús sabía que ya estaba todo cumplido, nos dice el texto bíblico, dice, tengo sed. Pero en este versículo aparece algo particular. ¿Qué es lo que aparece? Leyendo estos tres textos bíblicos, Mateo, Marcos y Juan, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué notan ustedes? ¿Cuál es el elemento que es divergente en Juan de esos dos testimonios de los sinópticos? Para ayudarles de pronto, si no dan con eso, piensen, ¿a dónde fue atada la esponja en Mateo y en Marcos? ¿A qué cosa? A una caña, ¿no? Sí, señor, Samuel, a una caña. Y en Juan, ¿a qué fue atada esa esponja? Rama de hisopo. ¿Qué dice rama de hisopo? A una rama de hisopo. Aunque dice un asterisco y dices que a una lanza. Sí, es una manera de posiblemente de traducir. Yo quiero fijarme, hacerles entender a ustedes esta sutileza del hisopo. ¿Por qué algunos cambian el hisopo por lanza? Como por ejemplo Santiago en este momento nos hace ver. Porque es muy extraña la cosa. Ustedes han visto una rama de hisopo. Yo no sé si la hayan visto, pero la rama de hisopo como que no cuadra con el manejo de las alturas dentro de la narración de la crucifixión. Suponemos un hombre colgado en la cruz, digamos en un punto alto, una rama de hisopo es una rama, como el hisopo que utilizamos en nuestras liturgias para bendecir o cuando bendecimos con ramas, ese es una rama. Amarrar la esponja al hisopo. El hisopo ya se utilizaba incluso para embeber un líquido y para esparcir con ese manojo el líquido. Sin embargo, acá esa dimensión de altura cambia extrañamente en el Evangelio de Juan y en vez de decirse que la esponja se amarra a una caña o en una visión más lógica a una lanza para acercarla, digámoslo así, a la boca de Jesucristo, aquí todo lo contrario se dice que la esponja es amarrada a un manojo de hisopo. Pues bien,
El hisopo es el elemento que evoca el Éxodo. En Éxodo capítulo 12, 22, nosotros tenemos la expresión hisopo. Obviamente en hebreo aparece de manera diferente. En Éxodo capítulo 12, versículo 22, se dice que la sangre debía ser tomada con un manojo de hisopo. Una expresión hebrea que al ser traducido al griego por los 70 sonaría así: de osmen hysopu. ¿Por qué no hablar simplemente de lo natural, es decir, de lo que decían los otros dos evangelios, Mateo y Marcos? ¿Por qué no decir simplemente que la esponja fue amarrada a una caña, como caña en griego, el término utilizado en griego es cálamos? ¿Por qué no utilizar ese término y en cambio utilizar el término hysopos? Pues bien, los autores, no solo yo, sino cualquier estudioso, muchos estudiosos no dejan de notar esta peculiaridad y encuentran que en el Evangelio de Juan 19, especialmente este versículo 29, con el término hisopo, se esté haciendo una evocación a otro elemento importante, recuerden, porque es muy importante, dentro de la celebración pascual del Éxodo. Con el hisopo se untaban las jambas y se untaban los dinteles de las casas hebreas con el líquido de la sangre del cordero del cual se habían alimentado, de manera que cuando pasase el espíritu exterminador, el signo de la sangre protegiese a quienes habitaban adentro, y así el espíritu del exterminador no se llevaría el espíritu de los primogénitos. Este fue un elemento que yo la semana pasada había obviado, pero me parecía que era interesante proponerlo. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto de lo que estoy diciendo? Bien. Otro de los elementos que nosotros ya sí habíamos citado en la clase anterior era el que encontrábamos en Juan capítulo 19, versículos 32 al 33 y 36, que se refería a esa idea de los huesos. Recuerden que a propósito de la prisa que tienen para poder celebrar puramente la Pascua, es necesario quebrarle los huesos a los crucificados, porque algunos de los crucificados en el tiempo podían durar, no se morían fácilmente. Y quebrarle los pies, lo que hacía, explicaba yo la vez pasada, era quitarles un punto de apoyo de manera que les quedara todavía más difícil respirar. Así, crucificados, morirían ahogados. Y eso es lo que hacen, quiebran los pies de los malhechores que están alrededor de Jesús, pero cuando llegan a Jesús, como lo ven muerto, no le quiebran los pies. Pues el Evangelio de Juan dice eso, a Jesús no se le rompe ningún hueso. Y después explica eso. ¿Y cómo lo explica? Lo explica a través de una imagen maravillosísima. Dice, esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará ningún hueso. Yo quiero que ustedes recuerden un texto maravilloso. Porque eso de no se le quebrará ningún hueso, obviamente, tiene su texto bíblico particular, que lo veremos a continuación. Y es el que encontramos en un salmo bien interesante. Ojalá lo puedan buscar para que lo leamos juntos. Se trata del Salmo capítulo 34 en la numeración hebrea. Recuerden que la numeración hebrea es un número diferente a la numeración de nuestras Biblias. Busquen por favor todos el Salmo capítulo 34, los versos del 20 al 21. Yo recuerdo que este salmo es un salmo de lamento, un hombre que sufre y y este hombre que sufre nos va a revelar una cosa espectacular en cuanto se refiere a lo que hace Dios por el que sufre.
Salmo 34 es la numeración hebrea, en la numeración nuestra sería el Salmo 33. Salmo 34 o 33, versículos 20 al 21. ¿Qué dice ese texto? Muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se romperá. Podría ser este texto al que aludía Juan capítulo 19 en el verso 36, el Salmo. El Salmo que dice que Dios cuida del justo, lo cuida en tal manera que hasta los huesos se los protege. Un salmo posterior nos dice que el Señor teje los huesos, teje lo que se forma dentro del vientre materno. Posiblemente podría ser. Sería interesante y no sería descabellado en cuanto que el Evangelio de Juan lee la Biblia griega y cita particularmente el libro de los Salmos durante su recorrido. Pero como estamos diciendo que el Evangelio de Juan hace evocaciones pascuales, vamos a otro texto, el Éxodo capítulo 12, versículo 46, en donde se dice precisamente que al cordero no se le debía quebrar ningún hueso. Entonces, el elemento de los huesos que no deben ser quebrados subyace como evocación en la cruz. Juntemos las cosas que llevamos hasta este mismo momento. Primero, tenemos nosotros el elemento que llamamos de la asamblea, la víspera y digámoslo así, la coincidencia entre la muerte de los corderos judíos y la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora tenemos el elemento de la prisa. Luego hablamos del elemento del hisopo y ahora tenemos el elemento de los huesos. Mientras los judíos están sacrificando a los corderos sin quebrar sus huesos, a Jesucristo en la cruz no se le quiebran los huesos. Finalmente, el último elemento que nosotros habíamos establecido lo tomábamos de Juan capítulo 19, versículo 34. En ese versículo 34, recuerden que a diferencia de los demás textos bíblicos en que se narra la pasión de Jesucristo, aparece el elemento de la sangre. La sangre de Jesús es un elemento esencial. En el Nuevo Testamento va a ocupar un valor que no podemos menospreciar, porque varias veces algunos de los escritores por fuera de los evangelios nos hablarán de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús. Es un elemento esencial que la narración joánica, decía yo en la clase última, registra en cámara lenta. Es en el momento en el cual brota de su costado abierto y se convierte como en una señal para evocar aquella sangre que protegía del paso del exterminador a los hebreos que debían morir ante el paso del exterminador. Entonces es una sangre señal que sustituye a los que deben de morir, los rescata, los salva. Y ese elemento es una evocación de lo que sucede en Éxodo capítulo 12, versículo 7 y 13. Lo decíamos para el hisopo, la sangre se untaba en las jambas y dinteles de las casas donde se había comido el animal, y allí con ese signo se identificaba en la residencia de los hebreos y se protegía a los primogénitos. Entonces, la sangre allí también se define como signo, y signo que protege, que rescata la vida, porque ya hubo alguien, mejor digamos en ese texto del Éxodo, algo, el cordero, que ha muerto por quienes deberían haber muerto. Entonces, como ya alguien que murió, pues la muerte no puede hacerse a las suyas con ninguno de los hebreos en la tierra de Egipto. Decíamos, por tanto, que el elemento de la sangre es otro elemento en conexión con esto que nosotros estamos aquí afirmando. Y concluíamos la clase pasada trayendo esta cita de Johannes Beutler,
que ya hemos estudiado un poco sobre él y su comentario que decía: la sangre pertenece al mundo del sacrificio. Jesús es condenado a muerte en el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Es decir, estos elementos de la evocación que yo les estoy dando a ustedes no son elementos que nacen solamente de mi reflexión, sino que es la reflexión en conjunto de muchos estudiosos, de la mayoría de estudiosos, que ven en la crucifixión una conmemoración. ¿Y conmemoración de qué? De la liberación de Israel. Entonces, la cruz se vuelve, la narración de la cruz en el Evangelio de Juan se vuelve un relato evocativo de la liberación de la Pascua de Israel. Y miren, por ejemplo, Johannes Beutler la conexión que hace. Desde las palabras del Bautista: mirad, el Cordero de Dios, este mundo conceptual está presente en el Evangelio de Juan. Y probablemente en relación con el siervo de Dios. También él cree un poco la línea interpretativa de Joachim Jeremías, del siervo de Dios que arriesga su vida en rescate por muchos. Y concluíamos en esa clase, esta perspectiva se confirma mediante la primera cita de la Escritura en nuestro texto, en Juan 19:36. Los autores no concuerdan respecto al origen de este versículo bíblico, ya de eso habíamos hablado la vez pasada. Ahora sí, nos conectamos inmediatamente de nuevo en esta clase que ha sido un poco alternada, primero recordando, después algo nuevo en el elemento del hisopo, después terminábamos recordando y ahora sí continuamos nuestro texto. Como ven, un solo verso nos ha dado para tantas clases. Al día después, ve a Jesús viniendo a él y dice, he aquí el Cordero, el que levanta el pecado del mundo. Bien, pues yo he llegado al momento en el que quiero hablarles precisamente como conclusión de esto que yo ya estoy diciendo. Todos estos elementos que hemos acabado de ver y otros que no veremos por muchas razones, permiten entender cómo el testimonio de Juan se vuelve o se volverá, me refiero a Juan el Bautista, se volverá el testimonio de los creyentes del cuarto evangelio. Dice el versículo 35 que citaba antes: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Entonces, desde este orden de ideas, el testimonio de Juan se vuelve una inclusión. El testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que inclusión, por ejemplo, en el mundo de la poesía, es aquella frase que yo digo al principio y que después la repito al final exactamente o casi exactamente, de manera que todo lo de adentro quede incluido en esa frase. Por eso lo llamamos inclusión, aquello que incluye. Y esa sería una inclusión, bueno, no solo lo digo yo, Brown también lo cita, ustedes pueden leer su comentario, el segundo tomo de su comentario. Una inclusión particular, es decir, todo el libro del Evangelio estaría contenido desde el libro de los testimonios hasta el libro del gran testimonio en esta inclusión al principio patente de Jesús como Cordero que levanta o quita el pecado del mundo. Y al final de ese otro testigo del capítulo 19:35 que confirma lo que dijo Juan, cuando al ver al crucificado con los elementos evocativos de los cuales he hablado, el hisopo, la sangre, los huesos que no se quiebran, etc., dice lo mismo: he aquí el Cordero de Dios. Allí está el testimonio, pero ya de una manera latente. O sea, Juan nos ha construido esta narración a través de elementos de la evocación para que cada uno descubramos, como ese testigo del capítulo 19, versículo 35, quién yace en lo alto, en la cruz. El Cordero que alzado sobre la cruz, alza, levanta nuestros pecados. Entonces, desde este orden de ideas en el que Juan forma esta inclusión primero patente, luego latente,
El testimonio de Juan el Bautista entonces está reenviando ya en el capítulo 1, versículo 29, a Jesús crucificado. Y cuando estamos en el capítulo 19 viendo a Jesús crucificado, al mismo tiempo estamos evocando a Juan el Bautista y su testimonio acerca de Jesús. Es un movimiento de complementación. En el momento del capítulo 1 hay que mirar a la cruz. Y en el momento de la cruz evocamos a Juan el Bautista. De hecho, y esto es un punto basilar en el estudio de los evangelios, todo el evangelio tiene un polo gravitacional, es decir, hay un aspecto que atrae todo el evangelio hacia sí, y es el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz. Toda la obra concurre hacia ese momento, toda ella. Mientras Juan, el que bautiza con agua, ve venir a Jesús hacia él y dice: he ahí, he aquí, el Cordero de Dios, el que levanta el pecado del mundo. La cruz es el camino que Jesús toma para venir al encuentro del hombre, el cual, este hombre, viéndolo en lo alto del madero y creyendo, dirá, como Juan el Bautista: Ide Joamnos tu Theu, Joairon ten hamartian tu cosmu, he aquí, el Cordero de Dios que levanta el pecado del mundo. De esta manera se concluye el testimonio del Evangelio. Y a ese testimonio quiere el Evangelio de Juan que lleguemos los que somos testigos. A mí me llama la atención en esta expresión, que yo no la estoy pasando a la ligera, la de aquí el Cordero de Dios que levanta el pecado del mundo, esperando que incluso cuando ustedes celebren una liturgia como la Eucaristía y lleguen a ese punto antes de la comunión en que lo mismo se dice cuando se fracciona el pan consagrado, ustedes recuerden lo que yo voy a explicar ahora, para llenar todavía de más contenido un momento que desgraciadamente a veces pasa inadvertido, porque es el momento en el que la gente se está dando la paz y a veces ni se da cuenta de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para decir levantar, ustedes van a observar el verbo que yo estoy señalando con el puntero láser, joairon. Para decir levantar, el texto bíblico utiliza el verbo airo, cuyo significado básico es el de alzar o mover hacia arriba, como este libro, lo alzo, lo muevo hacia arriba, o lo que es lo mismo, levantar de la tierra. Eso es lo que significa airo, alzar o mover hacia arriba, levantar de la tierra. También el término airo puede ser traducido con otro concepto, el de tomar sobre sí. Claro, alzo algo, me lo cargo sobre mí mismo. Tomar sobre sí. Llevarse algo. O incluso con un término tan común como el coger. Cuando yo cojo algo, lo estoy alzando, me lo estoy llevando. Yo uso mi cuerpo como medio de transporte, digámoslo así, como medio de movimiento. Y de hecho, con esta denotación, nosotros encontramos un texto bíblico. Yo pediría a alguno de ustedes, por favor, que buscásemos para irnos a los sinópticos, para que viésemos que este término no es un término casual, es un término bien elaborado. Vámonos al Evangelio de Marcos. Y alguno de ustedes va a buscar el capítulo 8, su versículo 34, para que miremos un aspecto bien interesante. Es un texto que ustedes bien conocen, pero donde está presente este verbo airo. ¿Alguno tiene, por favor, ese texto bíblico? Marcos 8:34.
Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, tome su cruz. Ahí está el verbo, en otra conjugación, el verbo airo. Tome su cruz, airo, levante su cruz, lleve su cruz sobre sí, coja su cruz. Entonces, miren, con esta denotación que se usa en Marcos 8:34, allí se indica cómo el seguimiento de Jesús esté precedido del acto de tomar la cruz. Quizás eso de tomar la cruz haga referencia a los hechos que debe afrontar el discípulo. ¿Cuáles son esos hechos? Puede ser, digamos, el soportar como su maestro los sufrimientos, hasta la misma muerte. Y no olviden algo, eso que sucede en Marcos 8:34 y que se vuelve condición para quien quiera seguir a Jesús, está sucediendo en el Evangelio de Juan en un contexto donde está Juan el Bautista con sus discípulos. ¿Cómo aprende el discípulo a ser discípulo? Mientras que Marcos da la indicación específica: tomar la cruz, cargarla consigo, el discípulo de Juan verá a Jesús, el Cordero de Dios, levantando el pecado del mundo y tendrá que entender que para seguirlo, él también tendrá que levantar. Bueno, esta concepción entonces del Evangelio de Marcos está al interno de esa metáfora del Cordero que viene al encuentro del Bautista. Recuerden que el animal en el rito hebreo servía para cargar sobre sí el pecado del pueblo, o lo que es lo mismo, para expiarlo, porque levantar y expiar realmente pertenecen al mismo significado. Sé que en español son dos cosas diferentes, pero en la literatura bíblica, levantar y expiar tienen el mismo sentido. Levantar es como quitar algo, desaparecerlo. Y entonces eso es exactamente igual a expiar. Observemos entonces lo que está sucediendo durante este texto bíblico. Si en el rito hebreo el animal, el cordero, sirve para cargar sobre sí el pecado del mundo, para expiarlo, lo que está haciendo es soportar vicariamente la pena. O sea, la pena no es del cordero. El cordero no tiene la culpa, pero la soporta vicariamente, como dice Joaquín Jeremías en uno de sus artículos, soporta vicariamente. Y por eso, para poder soportar vicariamente la pena, el cordero tenía que morir en sacrificio. Cuando moría el cordero, ahí mismo moría el pecado de la asamblea que celebraba el sacrificio del cordero. Ustedes me dirán, ¿de dónde sacó esto? Ya voy a llegar a explicarles de dónde sacó esto. Miren, por eso, perdón, tomo un poco de agua. Por eso, debía el cordero morir en ese sacrificio, como lo he acabado de decir. Morir. O sea, que el término airo, que significa levantar o quitar o tomar sobre sí, desde esta perspectiva ritual y litúrgica puede llegar a otro significado. ¿Cuál es ese otro significado al que se puede llegar? El término puede significar suprimir, aniquilar, destruir, y el término en algunos contextos puede significar también matar. He aquí el cordero que mata el pecado del mundo. El cordero con su muerte mata el pecado del mundo. Pero
hay una sutileza en las Sagradas Escrituras. No solo el animal tiene la función vicaria de soportar la pena, también las personas. Quisiera que buscáramos un texto bíblico. Devolvámonos a un momento que describe el ritual, que describe la celebración del sacrificio. Vámonos al libro del Levítico. Alguno, por favor, que busque el Levítico en el capítulo 10 y lea los versículos que van del 12 al 17. Levítico 10, versículos del 12 al 17. De esta manera miramos cómo no solo el animal tiene función vicaria, es decir, el que no tiene culpa es asesinado, sacrificado por los que sí la tienen, sino también las personas. Alguien, por favor, que lea Levítico capítulo 10, versículos del 12 al 17. Y todos ponemos bastante atención. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar en Itamar, los hijos que le quedaban: tomad la obligación que queda de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, y comedla sin levadura junto al altar, pues es cosa sagratísima. La comeréis en lugar sagrado, por ser la porción tuya y la porción de tus hijos, de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Bueno, Pues así, antes de que sigas, Julián, entonces miren, para explicar un poco, contextualizar el rito, la ofrenda que se presentaba no solo era para Dios, sino que lo que quedaba era para su sacerdote. Esa es la parte del sacerdote, la herencia del sacerdote, comer del fruto del altar. Esto ya un poco explica, digámoslo así, esto ya un poco explica muchas de las afirmaciones que hemos estado estudiando durante toda la vida, si se puede, o durante la teología en la liturgia. Es decir, al sacerdote le corresponde esa parte del altar. Ahora, continúa, por favor, Julián. tú y contigo tus hijos y tus hijas comeréis también en lugar puro el pecho mecido y la pierna reservada, porque os han sido dados como porción tuya, y de tus hijos y de tus hijos, de los sacrificios de comunión de los israelitas. Ellos traerán la pierna reservada y el pecho mecido, además de las grasas que han de ser abrazadas para Yahvé, como prenda mecida delante de Yahvé. Serán la porción perpetua para ti y para tus hijos junto a ti, según ha mandado Yahvé. Moisés preguntó con interés acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero he aquí que había sido ya quemado. Atención, por favor, a todos, perdón, Julián, atención a todos, ese versículo 17 justifica, o digámoslo así, no, justifica lo que yo estoy diciendo. Léelo, por favor. ¿Por qué no comisteis en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado? Pues era cosa sacratísima que se os daba a vosotros para quitar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ellos ante Yahvé. Bien, gracias, Julián. Como vemos, en el rito del sacrificio no solo se hace expiación con el sacrificio del animal, sino el sacerdote que sacrifica al comerse la parte que le corresponde también vicariamente está expiando a la comunidad, a la asamblea. La está purificando, la está perdonando. Yo puedo hacer un paréntesis acá, que no tiene nada que ver con el Evangelio que estamos estudiando, pero sí con los sinópticos. Ustedes recordarán a Jesucristo, que en un momento de la última cena dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Qué significa comer el cordero? ¿Qué significa comerse a Jesucristo? Por los propios pecados, pero también por los de los otros. Cierro el paréntesis. Y podemos continuar un poco sobre esta temática que hemos acabado de establecer. Ahora yo quisiera proponerles a ustedes
Bueno, pero ¿qué es lo que realmente quita o levanta? El texto nos dice que el Cordero de Dios quita, levanta, suprime, carga sobre sí, mata el pecado del mundo. Entonces yo quisiera hablarles del término pecado, introducir entonces en esta clase el elemento del pecado como el tema teológico que va a acompañar todo este evangelio. Bueno, realmente no solamente el evangelio. Y bueno, vamos a mirar un poquito qué es realmente el pecado en el evangelio de Juan para que comprendamos de qué se habla. Porque uno cuando ve ciertas palabras en el texto bíblico, pues uno puede ir con los prejuicios, es decir, yo sé que es pecado y entonces pienso que pecado en este texto es esto. Y podría ser que Juan se refiere a otra cosa, y lo tengo que decir porque Juan tiende muchas veces a cambiar o a variar los conceptos. Ya lo hemos visto, lo vimos por ejemplo con el verbo ver, que para Juan también significa conocer. Bueno, aquí estamos con otro de los maravillosos términos que pertenecen al vocabulario juánico. Pido mucha atención porque puede ser esta una pregunta de examen final. ¿Qué es el pecado en el Evangelio de Juan? La clase de Juan podría presentarse de otra manera, de una manera más orgánica, en el sentido de hacer una clase que se refiriera a cada uno de los temas teológicos del Evangelio de manera que se tratasen cada uno. El término ver, el término creación, el término pecado, el término verdad, etc. Yo he querido llegar a esos llegar a esos conceptos teológicos a partir de cómo van apareciendo, aflorando dentro de la narración. Entonces, hoy, como hice para explicar la poesía del Logos, recorreré el término pecado en el resto del Evangelio. De esa manera, nosotros veremos esas otras partes que no podemos estudiar como estamos estudiando este solo verso. Bien, como objeto directo de esta acción del Cordero, la de airo, la de levantar, quitar, suprimir o matar, por primera vez en el cuarto evangelio aparece la palabra hamartía, pecado. Y hamartía es el detonante que puso en movimiento la historia de la salvación. Hamartía es el detonante que puso en movimiento toda la historia de la salvación. Como anticipación, ustedes deben saber que según la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 5, según la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, la venida de Jesús tiene un propósito. Pero allí, en ese texto bíblico, donde se nos dice a nosotros que la venida de Jesús tuvo un propósito, que es el de quitar, levantar o matar los pecados, es al mismo tiempo la presentación de Jesús. En Juan 1, 3, 5 se nos dice que Jesús es aquel que no tiene pecado. Sabed vosotros, dice el texto bíblico, que aquel que ha sido manifestado o aquel se ha manifestado para que los pecados sean levantados. Se utiliza el verbo airo en esa carta de Juan, sean levantados, sean quitados, sean matados. Y continúa el texto, o concluye el texto diciendo, y hamartía en auto ukestin, es decir, y pecado en él no había. Él no era pecador. Entonces lo propongo como anticipo, porque en la primera carta de Juan se va a dedicar enormemente a desarrollar teológicamente el concepto hamartía, pecado. Jesús no es uno que contenga pecado, en cambio es aquel que los puede levantar, quitar o matar. El pecado expresado en griego con este vocablo que ustedes ven en pantalla, hamartía, es el complemento, el verbo airo, complemento directo del verbo airo. ¿Qué es hamartía? Me pregunto yo.
Bueno, ya la traducción nos dice, hamartía es pecado. Pero realmente ese concepto de hamartía como pecado es casi, podríamos decir, ha recibido todo ese concepto, esa concepción a través de las Sagradas Escrituras. Porque en el mundo griego hamartía tenía otra noción. La etimología de hamartía, que está emparentada con un verbo que ustedes van a ver a continuación en sus pantallas, está emparentada con el verbo pecar, es decir, el verbo hamartano que escribo acá. Escribo sobre, si me deja escribir. Sí. Hamartano, que está emparentada, hamartía, que está emparentada con este verbo como etimología, podría significar algo así como sin darle al blanco. Sin darle al blanco. Perdónenme la expresión, pero la intento explicar. Imagínense que estamos con un arco y su flecha y estamos intentando darle al blanco, a la diana. Concentramos, enfocamos la mirada, sentimos el viento, aligeramos la mano, soltamos la flecha, pero la flecha, en vez de llegar a la diana, al blanco, se desvía y no le da al blanco. Esa es la idea de hamartano o de hamartía, es decir, de no atinar, o en otros términos, de equivocarse, de errar. ¿Qué es hamartía? Hamartía, según la etimología, sería un poco eso. Ahora, mi pregunta siguiente, ¿la concepción de pecado es la misma en toda la Sagrada Escritura? Pues les digo una cosa, que el término hamartía recorre casi transversalmente, casi, no todos, pero sí casi cada libro de las Sagradas Escrituras. Y en algunos casos la recorre con connotaciones mucho más amplias de las que se le suelen atribuir. En términos generales, en la Sagrada Escritura, o mejor, para el judaísmo, en términos generales, pecar, hamartano, o pecado, hamartía, se refiere a transgredir la Torá, a equivocarse con la Torá. Esto diríamos entonces que estos dos conceptos, hamartía y hamartano, pertenecen al ámbito de lo jurídico o de lo legal. Pero yo me pregunto una tercera cosa. Me he preguntado qué es hamartía. Me he preguntado por la concepción de pecado si era la misma en toda la Sagrada Escritura. Y ahora me pregunto, ¿qué es exactamente lo que Jesús, el Cordero, carga sobre sí, expía o destruye? ¿Qué es exactamente eso? Para llegar a esa respuesta quiero hacer un sondeíto con ustedes. A ver, mis queridos muchachos, háblenme según lo que ustedes saben, según lo que ustedes conocen, lo que han aprendido en sus catequesis de primera comunión, en su vida como seminaristas. ¿Qué es hamartía? ¿Qué es pecado? ¿O qué es pecar? Cuéntenme a ver. Doy la palabra a quien quiera. Doy la palabra a quien quiera o selecciono yo al que quiera. Cuéntenme a ver alguno. ¿Qué es pecado? Con sus propias palabras, obviamente. ¿Quién quiere hablar? Hola, ¿quién va a hablar? Yo. ¿Quién es yo, Samuel? Claro, padre. Hola, Samuel. Cuéntame tú, a ver, ¿cómo defines tu pecado? El pecado son aquellas acciones hechas conscientemente que me apartan de Dios
Ok. Acciones hechas conscientemente que me apartan de Dios. Yo creo que está bien tu definición. Habría que pensar entonces en los pecados por la omisión, que son los pecados inconscientes, los que no me di cuenta o no me acordé. Ustedes ya han visto moral, la están viendo y esa va a ser la pregunta o una de las preguntas sobre las cuales se va a basar todo lo que tiene que ver con su examen de audiencias. A ver, ¿qué otra definición encontramos por ahí? Es una conducta pues contraria a la ley de Dios. Una conducta contraria a la ley de Dios. Ahí, por ejemplo, iríamos en la línea del judaísmo, de su concepción sobre pecado. ¿Qué más tenemos por ahí? Padre, Hola. yo más que una definición daría un sinónimo que lo relaciono mucho y es ensuciarse. Ok. Ensuciarse, que sí es uno de los simbolismos más característicos que nosotros tenemos para hablar del pecado de pecar. Yo me ensucio y entonces me tengo que ir a limpiar. ¿Cómo? A través de un acto de purificación. El bautismo, por ejemplo, era acto de purificación y el catecismo de la iglesia lo presenta el bautismo como también purificación de la suciedad del pecado. Bien, ¿alguien más? Qué bueno escucharlos a todos, pero no se puede a todos, pero sí a muchos. Claro, pues que no somos muchos, somos muy poquitos. ¿Qué más es pecado? Bien, si ustedes van al catecismo de la iglesia, si se concentran en el catecismo de la iglesia, el catecismo de la iglesia nos va a presentar a nosotros 3 numerales en donde define pecado. Y yo no es clase ni de catecismo, no estoy en teología fundamental o teología dogmática, pero yo quiero establecer esto para que hagamos una comparación con el Evangelio de Juan. Mucha atención. En el numeral 1849 define pecado el catecismo como falta contra la razón, falta contra la verdad, falta contra la conciencia recta. Y después dice, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna, un poco lo que ahorita decía Abel, aumentando no solo aumentándole al acto también la palabra y el deseo. La segunda definición del catecismo la tenemos en 1850, que dice, el pecado es ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Entonces el catecismo introduce así no solo la idea de falta y la idea de ofensa, sino la idea de separación. Bueno, y finalmente el siguiente numeral 1851 dice, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Y atención a lo que dice este numeral. Por Dios bendito, les pido que pongan mucha atención. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la misma hora de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Cuando el catecismo, en ese último numeral, 1851, está hablando, ¿en dónde está tomando inspiración? Les pregunto a ustedes, ¿de dónde está tomando inspiración? Padre, del Evangelio mismo, el Evangelio de San Juan.
del Evangelio de San Juan, y ahí es donde nos tenemos que quedar. O sea, el Evangelio, el catecismo no nace de la nada, perdón, he hecho este salto, porque ahora yo quiero que ustedes y yo busquemos en el Evangelio de Juan esta bendita expresión hamartía o el verbo hamartano y entendamos eso, qué rayos es y por qué el Evangelio es, digámoslo, perdóname la expresión, casi tan obsesivo de estar mencionando este término también bastantes veces. En el Evangelio de Juan, hamartía tiene su propio lugar, tiene su propia concepción. Y créame, no es la continuación de la concepción judía por pecado. Tiene algo, pero no es completamente eso. La palabra hamartía que ustedes ven en pantalla dentro del Evangelio de Juan resuena unas aproximadamente, o quizás exactamente, 17 veces. Hamartía. Mientras que el verbo por pecar, hamartano, resonará unas 4 veces. El Evangelio, por tanto, utiliza más el sustantivo, hamartía. Y lo utiliza en unos contextos. Propongo el primer contexto. Es el contexto que encontramos en el capítulo 8, que ya habíamos visto un poco. Recuerden que Jesús venía discutiendo en el capítulo 7 una serie de temáticas con los judíos. Ese capítulo fue cortado para meter uno de los, digamos así, de los añadidos del Evangelio que encontramos al final del capítulo 7 y los primeros 11 versículos del capítulo 8, la mujer sorprendida en adulterio. Y después se continúa la discusión con los fariseos. Entonces, el primer contexto en el que encontramos la palabra hamartía es el contexto de una discusión con los judíos. Y allí Jesús prácticamente nos dice casi todo. Miren, Jesús presenta la esclavitud y la muerte como consecuencias de la hamartía. Como consecuencias de la hamartía. Esclavitud y muerte son consecuencias de la hamartía. Entonces, ¿qué es la hamartía? La hamartía es el impedimento para poder estar con Jesús en el lugar al cual Él se dirige, de acuerdo a ese capítulo. Es el impedimento para poder estar con Jesús en el lugar al cual Él se dirige. Entonces yo me pregunto una cosa, ¿cuál es el origen de la hamartía? ¿Cómo vino esto a existir? Diríamos, el pecado de Adán. Pero el Evangelio no lo dice. Para el Evangelio, el origen del pecado, el origen de la hamartía, atención, es la incredulidad en Jesús. No creer que Él es. No creer que Él es. Él mismo lo dice en el versículo 24 de ese capítulo 8. Él mismo lo afirma. ¿No habéis creído que ego eimi, que yo soy? Ese es el origen del pecado, la incredulidad en Jesús, no creer en Él. En consecuencia, la falta de fe en el Cordero que quita o mata el pecado permite la permanencia del pecado. Si yo no le permito a Él, si no creo en Él, entonces le permito al pecado que permanezca. Y si la hamartía permanece, pues la hamartía anula la vida. Y anulando la vida, prolonga el estado de esclavitud, que es opuesto al estado de ser hijos. ¿A qué ha venido Jesús? A que seamos hijos. Para eso quita el pecado del mundo. Pero si no le creo, la muerte se prolonga y yo permanezco en el estado de esclavitud, es decir, no soy hijo. En otras palabras, hamartía es el estatus de muerte como efecto de la falta de fe.
Padre, una pregunta. Santiago, dime. Sí, lo que pasa es que pues no es muy diferente decir permanencia a origen. Que una cosa es decir, ¿Cuál es el origen? el origen de la ¿qué? De la amartía es la incredulidad. Sí. Pero después dices que es pues, más como una permanencia, o sea, Sí. si no creéis, permaneceréis. Exactamente. No es que sea Sí, no, puedo explicar. El origen de mi pecado es que yo no le creo a Jesús. Al mismo tiempo, como no le creo, permanezco en la muerte. Entonces, hamartía no tiene su origen en que yo no le crea. Y al no creerle, permanezco en la muerte. De pronto fue que me expresé mal o que no expresé las cosas más claramente. Pero el permanecer en la muerte es lo que viene cuando yo no creo en Jesucristo. O sea, el origen del pecado es no creerle. Y como no le creo, permanezco en lo que nosotros llamamos la muerte, que explicado en la imagen de este capítulo 8 es la esclavitud, es el impedimento a ser hijo. Quien es esclavo no es hijo. No sé, Santiago, si sea más claro eso o dime algo. Pues sí, queda más claro, pero todavía estoy... Aún está en duda. Bueno, de pronto viendo este video entenderá un poco más. Si no entendí, me vuelves a preguntar la próxima vez. Pero en el texto evangélico, como veremos todavía a continuación, porque todavía falta un poco, el origen del pecado está en la incredulidad. ¿Y por qué? Los judíos permanecen, los judíos del evangelio, no digo los judíos actuales ni de otro tiempo, sino los judíos del evangelio, permanecen en el pecado porque no se permiten la fe, no le creen. Permanecer en el pecado. No hay realmente una desconexión entre origen y permanencia, y tú vas a tener que entender que en el Evangelio de Juan las palabras que para nosotros no son sinónimos o que son diferentes, en el Evangelio sí pueden ser sinónimos y pueden conectarse. Vuelvo a poner el ejemplo del verbo blepo, donde ver es conocer. Son dos cosas en nuestra lengua diferentes, ver y conocer, pero en el Evangelio lo uno lleva a lo otro. Lo uno es lo otro. Cuando yo digo origen del pecado acá, el Evangelio nos dice que el origen sea el pecado de Adán, como diríamos nosotros siempre. Dice que el pecado, en este caso, de los judíos que hablan con Jesús, es que no creen. Ahí se origina la hamartía. Y porque no creen, la hamartía permanece. ¿Qué significa que la hamartía permanezca, que ellos sigan siendo esclavos? Que es el estado de los muertos, el estado de los que no son hijos. Bueno, yo intento, pero si no se comprende, trata también de disentir, porque estás en todo tu derecho de decir, no creo eso, no me parece eso, y ya tú sigues tu camino también de interpretación o de investigación. Hola. Precisamente era por eso, padre, porque cuando decías del origen, pues yo me remitía precisamente a lo que acabas de decir de Adán y Eva. Sí. ¿Sí? Ya me doy cuenta de que ese origen pues no tiene pues como relación directa pues como con esa otra cuestión. No es que yo estoy diciendo que Juan el Bautista se separa de la teoría, digamos, así de Adán y Eva, no es lo que pretendo decir, sino que uno esperaría que él dijera, como lo dicen otros textos bíblicos claramente, el origen está allá, pero, y como vamos a ver en los otros contextos que ofrece el Evangelio, pareciera que el evangelista dice que el pecado tiene su origen en lo que nosotros llamamos en griego apistía, en la falta de fe. Ahora, ten en cuenta una cosa, nosotros en la teología hacemos una distinción entre pecado, pecado original y pecados. Hacemos esa distinción. En el Evangelio de Juan simplemente se dice hamartía y no se distingue si es pecado original, si son pecados, si son carnales, veniales, graves, mortales o etcétera. Utiliza la expresión de manera genérica. Solo una vez va a hablar de pecados en plural. De resto siempre va a hablar de pecado en término conceptual, en término genérico. Por allá ibas a decir alguna otra cosa. No, padre, ya. No sé Listo. si Julián, que activó la cámara ahorita. Julián, ¿usted iba a decir algo, hijo?
Padre, sí, pero era por el mismo sentido, que también tenía como la confusión ahí, pero creo que ya diste pinceladas. Es si en el Evangelio de Juan se comprende el pecado como la incredulidad, pues el no creer en Jesús, pues qué imagen tenía Juan entonces de todos los acontecimientos pasados acerca de esta transgresión de la ley de Dios. O sea, él hace referencia en el nuevo Evangelio también a estos episodios, porque sería algo muy nuevo, pues. Mira, no es algo nuevo, no es algo nuevo porque este Evangelio ya tiene su edad. Solamente que es un evangelio más bien poco. En el contexto del evangelio. Sí. Juan, y ustedes lo van a ir viendo, o si ustedes estudian, por ejemplo, un comentario a la teología de Juan, van a ver que Juan lleva a ciertas latitudes algunos conceptos. No son los mismos. Yo les he acabado de decir, el término hamartía aparece prácticamente en cada uno de los libros de la Biblia, que en términos generales para el judaísmo es un término legal que habla de la transgresión a la Torá, a la ley. Pero casi cada texto bíblico hace un tratamiento especial de la hamartía, un poco como el libro de Job. Job deja de creer en la retribución, es decir, si tú pecas, Dios te castiga. A diferencia de Salmos o del libro de las Lamentaciones, donde el castigo de Dios es castigo por retribución a los malos actos de las personas. Lo mismo sucede en el Evangelio de Juan, se lleva el concepto hacia otra latitud. Pero la latitud no trata de oponerse a lo anterior, sino de completar todo el cuadro de un mismo concepto. Bueno, vamos a ir terminando, que ustedes no me dejan ir terminando, qué pena. Yo voy a ir terminando esto del pecado, al menos mirar los otros conceptos y ya la próxima clase continuaremos. Dice así, hay otro texto bíblico, porque esto es para completar el cuadro, denme unos minuticos, ya voy a terminar, yo sé que ya llegamos al final de la clase, pero para poder terminar esta idea y que no quede por allá en el aire. Hay otro momento en que Jesús, en el capítulo 9, discute con los fariseos a propósito de la curación del ciego, que se acordarán fue una cosa muy acalorada. La hamartía, atención, allí se refiere al no reconocimiento de la propia ceguera que impide el creer. O sea, el pecado es no reconocer la propia ceguera que impide el creer. Vámonos a confesar. Me confieso de que soy glotón, me confieso de que falté a misa, me confieso de lo que quiera. Pero para Juan para Juan en su evangelio, el pecado es el mismo no reconocimiento de esa ceguera que me impide creer. En otras palabras, es la no apertura, la no aceptación de la predicación de Jesús en palabras y en obras. Eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 9, versículo 41, 9:41. Y de hecho, miren, como consecuencia, y esto es una cosa complejísima, el capítulo 9 en el versículo 31 nos dice esto. Si el que vive en la hamartía no reconoce, no cree porque no reconoce su ceguera, luego, si yo reconozco mi ceguera, puedo empezar a creer, pero si permanezco en la hamartía, Dios no me escucha. Lo pueden leer ustedes, Dios no escucha al pecador. Dios escucha a quien cumple su voluntad. En otros términos, la hamartía separa de Dios. Ese es el efecto de la hamartía. O sea, es como si Juan nos dijera que la hamartía es todavía una cosa más esencial de decir, llegué tarde a misa, o comí un pan antes de la misa, sin reservarme esta actitud de hacer el ayuno eucarístico. La hamartía es algo más esencial, más sustancial, si queremos decirlo así. Y en ese capítulo se trata esa temática. Quien vive en la hamartía, pues mi Dios no lo escucha, porque tampoco escucha a Dios. Es una cosa un poco extraña, elaborada, pero funciona así. ¿Por qué? Porque lo que hace la hamartía es separar de Dios. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 9, que es una discusión acalorada de Jesús con los fariseos.
Otro contexto, y ya voy concluyendo con esto, es cuando Jesús hace sus discursos de despedida, donde profundiza los conceptos que ya les acabé de decir. Por ejemplo, en el capítulo 15, dice que el efecto de la venida de Jesucristo al mundo es haberle expuesto su pecado. Jesucristo reveló que el mundo vivía la hamartía. Y entonces hay que actuar. Si conozco a Jesucristo, hay que actuar en contra para poder impedir la hamartía, que en otros términos es el estado de la muerte. ¿Cómo se actúa en contra? Respondiendo con fe a Jesús. Pero desgraciadamente los judíos de ese evangelio responden opuestamente. ¿Y saben cómo llama el evangelio opuestamente esa oposición opuesta? Ese no tener fe lo llama odio. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 15, versos 23 al 24. Y en el capítulo 16, versículos 8 al 9, el pecado consiste, la hamartía consiste en no creer en Jesús. Ahí paro. Me queda un último elemento que retomaré la próxima clase. Pero lo digo ahora, la hamartía en ese capítulo 16, versículo 8 al 9, consiste en no creer en Jesús. Por tanto, queridos muchachos, Juan está navegando sobre el mismo mar. La incredulidad es la definición de hamartía.